Buenas, buenas chicos, aquí estamos con un video después de un buen tiempo donde vamos a mostrar lo que es el formato condicional a un nivel un poco más avanzado, por así decirlo, intermedio y avanzado. Y tenemos una serie de ejercicios que vamos a explicar y luego compartiremos este archivo aquí mismo en nuestro canal de YouTube, Matrix RD, al cual pido que te suscribas, comentes y nos apoye para seguir subiendo contenido interesante para la audiencia y mis estudiantes que toman cursos de Excel conmigo. Entonces, sin más preámbulo y arrancando como siempre, mis videos son rápido, preciso y conciso. Comencemos. Formato condicional avanzado. Se repite un dato en uno de los campos. Queremos colorear toda una fila. Si en uno de estos campos, ya puede ser en las fechas, o en los precios, o en el cliente, o aquí, en esta columna que se llama OK, se da un valor en específico. Para ello, una constante del formato condicional siempre es seleccionar las celdas que van a estar involucradas en el mismo. Luego vamos a formato condicional y aquí vamos a ir donde dice nueva regla. Y luego en opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Esta fórmula que vemos aquí es la que vamos a utilizar. Decimos igual la referencia de la celda que sería esta. Y fíjense en algo. En el formato condicional, cuando quieres que vaya buscando fila por fila, la fila debe estar libre, no puede estar absoluta, ya que si no fuese así, entonces no funcionaría. Se puede también hacer una opción, puede haber una situación donde sea la columna que vaya libre, pero comúnmente es la fila la que queda libre. Cuando esto sea igual a 3. El formato que le vamos a aplicar, vamos a ponerle un colorcito, este mismo color, a aceptar y miren, donde quiera que haya un 3 se aplica. Recuerden que esto es dinámico. Si aquí pongo un 1 se quita. Si aquí donde 1 pongo un 3 se coloca. Si aquí pongo un 2 se va. Entonces aquí está la primera. La segunda, colorear datos de una columna si coincide con un dato externo de la tabla. O sea, seleccionamos todo y si coincide el nombre de nuestros restaurantes con los nombres del cliente aquí, entonces debe tener un formato condicional. Volvamos otra vez a nueva regla, utilice una fórmula y aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Igual, la referencia sería a esta celda y recuerden, él tiene que ir evaluando fila por fila, por lo tanto aquí la fila debe estar libre, ya que el formato condicional por defecto me hace una referencia absoluta. Igual a esto. Aquí sí tiene que ser porque de aquí no se puede mover. Y le vamos a poner otra vez un color ahí interesante. Y ahí está. Miren que si yo cambio el dato aquí, aquí tengo una validación de lista o una lista validada. Miren cómo él va cambiando, seleccionando lo que corresponde. Continuemos. Colorear todo un rango si se repite un dato. Bueno, ustedes dirán, pero es que hay una opción ya en formato condicional donde cuando algo está repetido me lo selecciona. Sí, pero lo que sucede es que si busco valor duplicado me selecciona todo lo que esté duplicado y yo no quiero eso. Yo quiero que cuando encuentre una factura duplicada me seleccione toda la línea que corresponde a eso. Y aquí está la fórmula, una función contar.si donde dice cuéntame a partir de toda esta base de datos, comenzando por D31, donde la referencia es relativa para la fila, si encuentras uno de esos datos que sea mayor a 1. Si lo va a encontrar un dato que sea mayor a 1, o sea que esté más de una vez, entonces lo va a colorear. Entonces copio mi fórmula, la tienen ahí, la pueden copiar o la pueden escribir cuando hagan el ejercicio, estará en el archivo para que lo usen, copio, le doy a Escape, recuerdo, copio y Escape para poder seguir trabajando o escapar, nueva regla, introduzco mi fórmula aquí y ahora voy a elegir un color, aceptar y ahí está. Estos
estas facturas se están repitiendo. Aunque no es el mismo cliente, sí es el mismo número de factura. Por lo tanto, le está aplicando un formato condicional. Entonces, este que está aquí, por ejemplo, que lo estamos aplicando aquí, miren cómo podemos aplicarlo en este siguiente ejercicio, donde tenemos un buscar V avanzado con coincidir para que me encuentre según el producto y según el mes, me traiga el monto. Pero ¿qué sucede? Quizás la persona, aunque lo vea aquí, quisiera asegurarse de que aquí coincide solamente para despejar dudas. Entonces selecciono toda mi base de datos. Otra forma que puedo seleccionar, esta es una tabla, es colocarme aquí arriba hasta que aparezca la flecha, seleccionar y luego arrastrar. Vengo a formato condicional, nueva regla, otra vez utilizo una fórmula y recuerdan como lo hicimos ahorita, cuando algo de aquí sea igual a algo de aquí. Pero ¿qué pasa? Él tiene que ir buscando fila por fila, pero también columna por columna. Así que voy a dejar todo, absolutamente todo libre. En este caso es tanto la columna como la fila que deben estar libres. Vamos a aplicar un formato. Aquí está. Aceptar, aceptar. Y miren cómo coincide al cambiar a otro mes. Coincide a cambiar a otro producto. Coinciden. Entonces eso es aplicando lo que vimos en el primer ejercicio. Aquí tenemos unas funciones para saber unas alertas, donde tenemos una factura, una fecha y unos plazos que se le van a dar para que pague. Tenemos que ver cuántos son los días, cuándo vencería esta factura, que sería la fecha de factura más los plazos que le vamos a dar en día. Y aquí está cuándo vence cada una de estas facturas. Y luego el indicador en días, o sea que sería igual a la fecha de factura más los plazos en día menos la función hoy, que es una función volátil que me va a traer la fecha correspondiente al sistema. Me lanza este error de desbordamiento de celda porque algunos números son negativos en fechas y lo está viendo como formato fecha, así que lo pongo en formato general y aquí lo tenemos. Ya está resuelto. Ahora lo que necesitamos es indicar un check cuando está por encima de la alerta, cuando es igual o está encima de la alerta, un signo de admiración cuando está por debajo o dentro de la alerta y un signo de X cuando se haya vencido. Entonces, el formato condicional que vamos a aplicar, aquí está, conjunto de iconos. Pero miren qué sucede. Aquí yo tengo algunos datos como este 11 negativo donde tengo un signo de admiración y debería ser un signo de la X, o sea, un signo de que está vencido. Así que debo editar esta regla. Vengo a administrar regla, editar regla y observen bien, aquí tengo que lo primero es que los valores están en porcentual, así que lo paso al número en ambos casos. Y aquí me dice el check para cuando sea mayor o igual, cuando sea mayor o igual a 10. Podría poner 10, pero no es lo recomendable. ¿A qué me refiero? Es mejor si yo tomo la referencia de la celda, cuando sea mayor o igual a esta celda. ¿Por qué? Porque si de repente las alertas ya no quieren que sean los 10 días, sino los 5 o los 15 o los 20, se va a ajustar a lo que esté aquí. Si pongo 10 literalmente aquí, tendría que volver a entrar a este cuadro para poder cambiar entonces y ajustar la alerta. Y este cuando sea mayor o igual a 0 y por descartación la X es cuando ya esté por debajo de 0. A aceptar y miren cómo ya está funcionando. Donde quiera que el número está negativo porque está vencido una X, cuando está por debajo de la alerta entonces un signo de admiración y cuando le queda suficiente tiempo que esté por encima de la alerta, entonces un signo de check. Aquí yo pudiese usar los filtros y filtrar esto y decirle que me filtre, por ejemplo, por este signo. Y aquí puedo ver todos los artículos que están vencidos a la fecha. El estado ya es un tema para validación de datos que lo veremos más adelante. Vamos a continuar con el siguiente. Y aquí tenemos formato condicional para cada cambio. ¿Qué sucede? Aquí tengo un grupo de facturas y aquí cambia. Y aquí tengo otro grupo de facturas y aquí cambia. Y así sucesivamente. Y yo quisiera un formato condicional que me sombree o me seleccione cada vez que cambia el grupo de facturas
de un bloque a otro. Entonces, como siempre, primero seleccionar todos mis datos. Vengo, esta es la fórmula que vamos a usar. Cuando A2 sea diferente, o sea, A2 es aquí, donde comienza la primera factura, sea diferente de A3. Pero miren qué sucede, tenemos aquí, si se fijan, un formato, una referencia, perdón, donde la fila está libre en A2 y libre en A3. Solamente lo que está absoluto son las columnas o la columna A. ¿Qué sucede con esto? Lo que estamos buscando con esto es que él vaya calculando y viendo hasta que se dé esta condición, la cual sería verdadero. Aquí me da falso porque A2 no es diferente a A3. Pero cuando se dé verdadero, tienen que tomar en cuenta que un formato condicional casi siempre es una función de comparación, donde el valor es verdadero o es falso. Y ahí es cuando se prende, o sea, se activa o no se activa el formato condicional. Entonces vamos a elegir un color, a aceptar. Y miren, en cada una de estas celdas, aquí no es que este sea diferente, pero aquí termina y comienza la otra. Y aquí termina y comienza la otra. Y aquí termina y comienza la otra. Entonces ahí tenemos un formato condicional para cada bloque de facturas. Cada vez que cambia una. Interesantísimo. Vamos con el siguiente. Aquí queremos colorear al seleccionar. Yo quiero que al yo seleccionar una celda se me coloree completamente. Así que seleccionamos nuestra base de datos, control shift flecha abajo o control shift barra espaciadora también. Y vamos, esta es la función que vamos a utilizar cuando la fila, saben que la función fila me va a traer la función fila, si no le pongo ningún argumento, me trae la fila en la que se encuentra, en este caso la fila 3, porque no tiene ningún argumento. Igual la celda de la fila, la función celda de la fila. Entonces, esta es la función que estamos utilizando. Seleccionamos, vamos a formato condicional, nueva regla, coloco mi fórmula, selecciono el color que quiero aplicar, a aceptar y miren, me está seleccionando la primera, pero cuando doy clic no me selecciona otra, porque tengo que hacer una pequeña macro con este código. Así que le doy clic derecho, ver código, aquí al lado tengo unos ejemplos de cómo debe ir quedándole. Elijo, el libro es colorear, aquí está, colorear al seleccionar. Ese es el libro 4. Elijo worksheet, pego, bueno, en este caso no lo copié, sino que escribo el código que es target.calcular. Se escribe calculate para que sean fáciles de encontrarlo. Esa no es la pronunciación. Y el evento es selection chain. Ya con eso es suficiente. Cierro y miren, al dar un clic, entonces me sombrea la celda en la cual yo esté dando clic. Ojo, cuando guarden este libro para que puedan volver a ver si se hizo el trabajo o para que se guarde esta macro, cuando vengan a archivo, guardar como, eligen la ubicación, deben elegir aquí, guardar como un libro habilitado para macros. De no guardarlo así, no le va a guardar esta macro que hemos hecho. Y ya sea para fines de corrección, cuando estén haciendo el curso, o para usted utilizarlo posteriormente, debe tomar en cuenta a la hora de guardar el libro que debe guardarlo de esa forma. A ver, y por último tenemos un caso pero muy interesante, que es un formato condicional para duplicados, pero tiene una pequeña peculiaridad. Es que si se fijan, si yo intento encontrar los datos duplicados en estas dos columnas, voy a decir que todo está duplicado. Miren, me está diciendo que todo está repetido, pero no es así. Realmente no todo está repetido. Yo tengo facturas, ok. Las facturas pueden repetirse y los clientes también, pero lo que no debe coincidir es una misma factura con un mismo cliente dos veces. Entonces, cuando el formato condicional encuentre que una factura y el cliente coinciden, yo quiero que me sombree toda la línea indicándome en qué momento se está dando esto realmente, donde realmente es considerado repetido un dato cuando tanto el número de factura como el número de cliente aparece más de una vez.
Entonces aquí está la función que vamos a utilizar. Una función la vamos a poner aquí abajo para que se vea mejor. A ver, aunque la vamos a ejecutar ahora. Contar puntos y punto conjunto, cuando desde A2 hasta la última, que es A500, comenzando por A2 con una referencia relativa para la fila, y luego desde B2 hasta la última, que es B500, de la misma columna, comenzando por B2 con la fila relativa para que vaya calculando fila por fila, cuando ese dato sea mayor a 1. Recuerden que vimos una que era con contar puntos y, pero aquí es con contar puntos y punto conjunto porque tengo dos criterios. Entonces selecciono toda mi base de datos, o antes voy a copiar esto para más fácil. Vamos a copiar esta fórmula, control C, escape para poder seguir trabajando, ya está copiado. Vamos a formato condicional, nueva regla, colocamos nuestra fórmula. Vamos a elegir un colorcito bien chulo. Aquí vamos a ver este morado claro. A aceptar y miren, esta sí porque coincide tanto la factura como el cliente. Aquí también. Estos sí son datos repetidos. Aquí hay otro. Coincide la factura y el cliente. Estos sí realmente son datos repetidos porque está coincidiendo tanto la factura como el cliente. Aquí está, miren, la factura y el cliente, la factura y el cliente. Entonces son los datos que realmente yo considero repetidos si se cumplen esas dos condiciones o esos dos criterios. O sea que no es cuando un dato se está repitiendo en una sola columna o en un solo rango. Entonces chicos, hasta aquí todo lo referente a formato condicional intermedio y avanzado. Espero que les haya gustado los videos. Hay más temas de formato condicional, los ejercicios, espero que les haya gustado. Pero estos son algunos de los que considero más interesantes y que le puedan aplicar realmente a lo que es un entorno laboral. Recuerden suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos luego.